La Unión Europea quiere recuperar su mina de oro. Sí, precisamente Níger, después de que un grupo de oficiales integrados por el Consejo Nacional de la Salvaguarda de la Patria proclamaran la destitución del presidente nigerino Mohamed Bazoum, hombre que prácticamente habría estado regalando a Níger a los europeos, principalmente a Francia, alegando ahora que el continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social fueron prácticamente gestionadas por Francia, porque Francia no tiene oro, no tiene minas de oro, pero tiene una enorme reserva de este material en sus bóvedas. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de este recurso proviene de África. Y ahora resulta que es un golpe de Estado, que es antidemocrático, que los ciudadanos peleen por recuperar su país, que cualquiera de los africanos, independientemente del país en el que vivan, ellos son dueños de sus recursos. Pero viene Francia, viene cualquier otra nación y dicen, no, nosotros te vamos a liberar. ¿A liberar de qué? Los africanos no pueden utilizar sus recursos porque prácticamente todo se lo deben a Europa, a la Unión Europea en su conjunto. Es por ello que hay algunas personas que empiezan a levantarse y decir ya basta. Actualmente, el general Omar, que realmente su nombre es Abdourahmane Chiani, es el excomandante de la Guardia Presidencial. Él fue quien asumió la jefatura de este gobierno y las funciones de presidente de la transición de Níger, misma situación que se vive en Burkina Faso. Cuando de hecho este nuevo líder, este líder en transición, estuvo presente en la cumbre entre África y Rusia. Y él lo primero que dijo fue que era una vergüenza que los presidentes que acudían a esta reunión, algunos todavía seguían las órdenes del imperialismo, las órdenes de Estados Unidos, cuando, en este caso con Rusia, se ofrecen nuevos beneficios, se ofrece una verdadera libertad, sobre todo sin la intervención de Rusia, que es lo más importante o lo que buscan la mayoría de los líderes actuales de África. Porque para Estados Unidos, para la Unión Europea, si haces este movimiento, si como tal buscas la libertad de tu país, eres antidemócrata y estás en contra del sistema y rápidamente tienes que ser eliminado. Y es por eso que numerosos países y organismos internacionales condenaron el golpe militar en Níger, exigieron la restitución del orden constitucional. Por supuesto, es el orden que ellos quieren. Los primeros que brincaron, Italia, Francia y toda la Unión Europea. Están trabajando en una solución diplomática a esta crisis en Níger. El viceprimer ministro y de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que su nación está en primera línea para hacer frente a la crisis de Níger. Mantuve conversaciones telefónicas con el alto representante de la Unión Europea, con este hombre, Joseph Borrell, y con la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna. Estamos trabajando en una solución diplomática para proteger la democracia, o sea, para proteger los intereses de la Unión Europea, tanto de Italia como Francia, que dependen del oro y los recursos que le roban a los ciudadanos de África. Es muy fácil salir a las cámaras y decir, vamos a salvar a los ciudadanos de Níger. Nadie les está pidiendo su intervención, nadie les está pidiendo su ayuda, todo lo contrario, los ciudadanos quieren como tal la libertad de ese reinado de Francia. Ese reinado que lo único que hizo fue mantener a Níger pobre durante mucho tiempo. Supuestamente llegan a ayudar y acaban destruyéndolo todo. Este alto diplomático italiano también declaró a la cadena de televisión local que actualmente en Níger hay poco menos de 100 italianos y que no corren ningún peligro. Esto hay que reconocerlo.
Cuando se dio esta toma de posesión y eliminaron al entonces presidente, se hizo con total tranquilidad. No hubo golpes y armas, no hubo problemas, ni asesinatos, ni pérdida de vidas humanas, nada, nada. Llegaron los de la Guardia Presidencial, encerraron al presidente, le dijeron, bueno, muchas gracias por vender al país, hasta aquí se llegó tu juego. Hay un video que es terrible en todos los aspectos. El ministro de Finanzas de Níger fue llamado por la nueva junta militar. Esta junta que suspendió las instituciones del poder, cerró las fronteras terrestres y aéreas e impulsó un toque de queda en todo el territorio nacional. ¿Pero qué fue lo primero que hizo? A pesar de todas estas acciones que obviamente han ocasionado una histeria terrible en la Unión Europea, considerando que es lo peor que le puede ocurrir a Níger, lo que sí nadie mencionó es que el mando del ejército nigerino, al día siguiente de tomar todas estas acciones, de prácticamente tomar el control del poder, lo primero que hizo fue llamar al ministro de Finanzas, aquel encargado del dinero, de los recursos de este país. ¿Qué hizo este hombre? Simple y sencillamente se puso a llorar. No por otra cosa. Se puso a llorar porque le exigieron que en 48 horas tenía que explicar qué era lo que había ocurrido con el dinero de ese país. Los casos de sobornos en los cuales no solo él, sino el entonces presidente estaría envuelto. Tiene que responder en menos de 48 horas. ¿Qué fue lo que pasó con el dinero de los ciudadanos? Si no lo hace, será prácticamente fusilado. ¿Qué hizo este hombre cuando le dijeron que tenía que responder por el soborno, por la corrupción de Níger? Porque él es el encargado del dinero, además del presidente, obviamente. Se puso a llorar, porque no tienen ni la más mínima idea de qué ocurrió con el dinero de ese país. No tienen ni la más mínima idea de cómo salvar no solo a su presidente, sino al mismo. Porque se robaron los recursos, ya se lo gastaron. Recordemos que Níger es un país que tiene uranio, principalmente. Uranio que necesita Estados Unidos, uranio que necesita la Unión Europea para todo este asunto de sus, llamémoslas, energías limpias. Como Estados Unidos y la Unión Europea quieren dejar de depender de Rusia, querían recurrir a este país, a Níger, obtener todos los recursos sin pagar realmente nada al respecto e irse, como siempre lo hacen. Y la diferencia es que Rusia está llegando a todos estos países que son ricos en diversos materiales para realmente recuperar la riqueza de estas naciones, riquezas que se han robado durante años. Y si ustedes se están preguntando qué fue lo que pasó con el ejército nigerino, y si ustedes se están preguntando qué fue lo que pasó con el ejército nigerino, porque quienes tomaron el control fueron los de seguridad presidencial, ellos se unieron a los oficiales. ¿Por qué? Porque no querían un baño de sangre, querían como tal garantizar la seguridad no solo del presidente, sino también de los ciudadanos. Así que el gobierno de Níger fue derrocado de forma rápida. Pero lo que sí también hicieron fue autorizar a Francia a llevar a cabo ataques contra la presidencia para intentar liberar el mandato destituido de Mohamed Bazoum. Aquellas personas del gobierno de Bazoum le pidieron ayuda a Francia, país que durante años, décadas, se han dedicado a saquearlos, les pidieron ayuda para liberar al mandatario destituido. La junta militar del país que tomó el poder informó que París condenó el golpe de Estado, sí, pidió la restitución de Bazoum, algo que no va a ocurrir, pero no anunciaron ninguna intervención al inicio. Francia
buscando la forma de intervenir militarmente en los asuntos de Níger, con la complicidad de algunos nigerinos, mantuvo una reunión con el jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional nigerina para obtener las autorizaciones políticas y militares necesarias para esta acción, algo que todos sabemos que no va a ocurrir. La junta militar también acusó a los servicios de seguridad de una embajada occidental, la cual no especificaron, pero sí hubo repercusiones en la embajada francesa, de utilizar gases lacrimógenos durante la protesta que se llevó a cabo el 30 de julio, donde miles de personas se reunieron frente a la embajada francesa para manifestarse contra esta nación, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y sobre todo para apoyar el nuevo gobierno. 6 personas fueron hospitalizadas gracias a estas personas. Al comenzar la protesta, París anunció que Francia daría una respuesta inmediata en caso de ataques contra sus compatriotas de Níger. Quien ataque a los ciudadanos, al ejército, a los diplomáticos y a los intereses del país, y cabe recalcar la palabra intereses, recibirá una respuesta de Francia de manera inmediata e intransigente. Lo mismo que intentó Francia cuando Burkina Faso le dijo adiós. Lo sacaron. Incluso acaban de consolidar la ley para que el idioma francés ya no sea obligatorio, ya no sea el idioma nacional, porque finalmente es un idioma que en ese país está bañado de sangre. Emmanuel Macron dijo que no tolerará ningún ataque contra Francia y sus intereses. Pero recordemos que no están en Francia, están en Níger. Es una antigua colonia francesa. Sigue siendo uno de los últimos aliados occidentales en Sahel. París, de hecho, suministró al país drones, aviones de combate y desplegó allí 1.500 soldados para luchar contra los grupos terroristas que operan en la frontera de Mali, Burkina Faso y Níger. Así que hay que estar muy pendientes, porque así como está ocurriendo esta guerra entre Ucrania y Rusia, se puede desplegar a África, pero estos países van a tener el apoyo de Rusia. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos y la Unión Europea apoyando a Ucrania, no duden que lo mismo vaya a ocurrir Rusia apoyando a Níger o a cualquier nación de África que siempre han sido masacrados por la Unión Europea. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.